Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman dimanapun anda berada? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya teman, amin. Ya, kali ini kita akan mereaction hasil pertandingan dari Real Madrid versus Osasuna di laga perdana La Liga. Jadi pada pertandingan itu terdapat penalti kontroversi Real Madrid dalam melawan Osasuna sehingga menyebabkan penalti dan Kylian Mbappe mencetak gol dan berhasil memenangkan laga dengan skor 1-0. Dan para netizen Indonesia maupun luar negeri, baik pendukung Real Madrid maupun Barcelona, pasti akan bereaksi ya teman-teman. Baik, mari kita saksikan. Wow, Real Madrid berhasil menang dengan skor tipis 1-0 melawan Osasuna lewat gol dari Kylian Mbappe penalti. Ya, dengan kemenangan ini Real Madrid berhasil naik ke peringkat 8 memperoleh 3 poin. Ya, ini baru match awal ya. Selain itu, pemain mudanya Real Madrid yang baru dibeli umur 18 tahun, Mastantuono, juga debut di malam ini. Sebelum gue tutup nih, gue mau tahu dulu dong, Trent Alexander-Arnold kemana ya? Lu lihat nih statistiknya. Aduh. Ya nanti alasannya paling pemain gratisan gitu ya. Gimana menurut kalian pertandingan Real Madrid melawan Osasuna ini, fans Madrid? Coba kalian semua tulis di komen. Tulis keluh kesah kalian pertandingan awal bersama Xabi Alonso. Let's go. Debut de Mastantuono. El Madrid empieza la liga venciendo al Osasuna en el Santiago Bernabéu 1-0 con gol de Mbappé de penalti. Y claro que no es muy bonito ganar por un penalti, pero es importantísimo empezar ganando el primer partido. El primer tiempo me pareció bueno, sobre todo hablando de la intensidad que se tuvo y la presión tras pérdida que obligaba a que el Osasuna perdiera muy rápido el balón. Pero siento que en general y sobre todo en el segundo tiempo faltó ese factor sorpresa con transiciones rápidas para intentar romper ese bloque bajo del Osasuna, y es que fue un partido bastante trabado y de esos que son muy duros de romper. Y el que por fin logró hacerlo fue Mbappé, que se inventó la jugada que culminó en penalti. Un Mbappé que ha hecho un partidazo, involucrándose mucho en defensa, que es lo que se quería, y es que por eso se ganó una amarilla. Y un Mbappé que sin duda es el líder de este equipo y que ya se ha estrenado con la 10. Pero al igual que antes, luego del gol de Mbappé, el Madrid quitó el pie del acelerador, y eso es una costumbre que Xavi tiene que quitarle al equipo. Y aunque todavía falta mucho por trabajar, yo estoy muy ilusionada por esta nueva etapa, y es que sé que el equipo va a ir creciendo poco a poco. Y por ejemplo, me gustó mucho que a Xavi no le tembló el pulso para sacar a Vinicius sabiendo que no estaba haciendo un gran partido. Esto es porque Xavi trabaja a base de meritocracia, y me encantó la ilusión de todos de ver debutar a Mastantuono y ver cómo gritaba el Bernabéu su nombre. Sin duda su debut fue de lo más positivo del segundo tiempo, y es que dejó muy buenas sensaciones. Creo que no hay mucho más que decir, fue un partido sin tanto bombón ni platillo, pero que se logró lo más importante, que es sacar los 3 puntos en casa. Queda mucho trabajo todavía y quizá un fichaje más. Penalti a favor del Real Madrid, donde he visto un poco de polémica, donde te dicen que es Mbappé el que pisa al jugador de Osasuna. Yo he visto la repetición bastantes veces, lo he visto a cámara lenta. Es penalti. Es penalti. O sea, yo entiendo el juego y entiendo que es como que siempre hay que decir lo contrario a tu rival y ellos hacen lo mismo. Entiendo el juego, entiendo el pique, entiendo el salseo. Me gusta el salseo, las polémicas están bien, pero esto es penalti. Es penalti. Aunque me fastidie, es penalti porque el jugador de Osasuna comete un error increíble. Es un penalti absurdo, es un penalti infantil. Sabes que Mbappé te puede hacer eso, los delanteros lo suelen hacer. Vas con las 2 piernas, lo llevas por delante. Esta jugada lo ves, no en cámara lenta, lo ves a la velocidad normal y lo arrastras. O sea, es un penalti absurdo, pero es penalti. Para mí no hay ninguna polémica. Para mí es penalti, claro. Es que ya hemos llegado a un punto de discutir todo, ¿no? Es que le pisa tal. Es penalti, lo arrastra con los 2, le toca primero, luego el último en tocar el balón también es Mbappé, que seguía avanzando y le da otro toque. Es que si ves la jugada bien, es penalti. Que haya gente que quiera discutirlo todo, pero de los 2 bandos. Cuando es el Barça, nunca es penalti. Cuando es el Madrid, nunca es penalti. Y siempre es robo por parte de los 2. De verdad, mucha pereza. Para mí esto, claro, es mi opinión, pero para mí esto es penalti. O sea, no veo mucho debate. Udah nggak ngerti lagi saya sama klub yang satu ini. Tanpa wasit yang katanya ini king lah, ini king kong lah. King bayar wasit, king penalti, dikit penalti. Aduh ampun, gak ada alasannya tiba-tiba dikasih penalti.
Madrid, katanya King lawan Osasuna aja harus bayar wasit. Ya ampun, heran gue sama klub yang satu ini ya. Gak ada bosan-bosannya lo bayar wasit mulu. Klub apa anjir begini? Setiap main harus ada penalti. Pepe lah. Madrid. Videonya. Same new season, but the same old stories. Real Madrid robbing teams in La Liga. I mean, is it even really a Real Madrid game if there is no penalty a favor del Real Madrid? As somebody please explain to me, how the hell was this even given as a foul, a penalty? Because Kylian Mbappe literally stands on the Osasuna defender's ankle and the referee gives a penalty. When it's the other way round, the Osasuna player literally chests the ball, Eder Militao literally just barges him from the back. A clear foul, a clear penalty. The referee does not give it, VAR does not intervene, bro. How the hell is this even a red card? The referees gave Real Madrid a penalty for Mbappe standing on the Osasuna defender, a clear foul not given, and a random red card. And it doesn't even end there, because Franco Mastantuono coming on for Real Madrid today, playing minutes against Osasuna, means that they violate the regulations, article 125. If Osasuna actually want to, they can take Real Madrid to court and win all 3 points. But listen, this is honestly gonna be such a long season for us Barcelona fans. Get ready, first game of the season and they're already robbing team. La Liga is back, memaksakan para penonton untuk bangun pagi untuk nonton tim yang mainnya parkir bus. Parkir kapal selam ini mah. Ya, Real Madrid 1-0 lawan Osasuna. Jujur gue agak sedikit kecewa dengan hasilnya. This is first match of the season dan kita menang. Mungkin gue nggak bisa terlalu banyak bahas soal babak pertama karena memang Madrid banyak mendominasi dan sisanya Osasuna cuman ya udah main bertahan aja gitu, dan Madrid peluangnya pun juga dikit banget gitu. Tapi yang paling sering terjadi itu di babak kedua. Walaupun gue ketiduran sih babak pertama. Tapi di babak kedua Kylian Mbappe akhirnya nyetak gol lewat penalti, dan menurut gue itu juga hal yang terjadi kalau misalnya kalian main terlalu banyak bertahan, pasti ada aja resikonya seperti itu, dan Madrid pun terus menyerang gitu kan. First goal of the season buat dia, plus juga dengan nomor punggung barunya dia dengan nomor 10. Mungkin 1-0 identik dengan 10, gua tahu ya. Coba menurut gue yang paling menarik di sini adalah justru pada saat Madrid menang 1-0, Osasuna yang tadi main low block ini langsung terbuka, bro. Langsung terbuka, kelihatan banget main physical juga, dia keras juga, malah ngelakuin pressing balik. Ini malah seakan-akan Madrid tuh shifting gear. Madrid yang tadinya suka nge-pressing pada saat defense, terus ngasih pressure ke lini belakangnya Osasuna, ini malah jadi shifting gear buat jadi kayaknya kita harus mundur deh. Dan lu lihat Osasuna tuh ada Budimir, ada Moi Gomez, ada Lucas Toro juga. Kelihatan banget di lini tengah tuh physicality-nya ada. Ditambah pemain Akademi Madrid, Munoz tuh baru masuk juga. Osasuna ini, oke, gue udah kebobolan. Kayaknya gue harus cetak gol nih. Gue mau ngincer hasil seri ataupun bahkan menang gitu. Tadi juga ada debut cameo dari Franco Mastantuono. Ya nanti mungkin gue bisa bahas dikit ya soal dia mungkin di next episode. Ya kalau menurut gue sih semua pemain ngelakuin hal yang benar ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin shaky startnya, tadi ada banyak yang bilang juga Arnold juga shaky. Ya, first match, menurut gue hasil paling penting itu adalah 3 poin. Tapi sebenarnya ada satu concern gue di match kali ini yang menurut gue cukup unik. Karena Mastantuono masuk, Gonzalo Garcia masuk, semua pemain lini depan, fun fact-nya, itu semua tuh main, kecuali 1 orang. Nah itu satu concern gue. Menurut kalian kenapa dia nggak dimainin sama Xabi Alonso? Tolong komen di bawah. Ya, itulah tadi teman-teman reaksi dari para fans Madrid dan fans Barcelona atas kemenangan Real Madrid 1-0 atas Osasuna yang dibawa ke kontroversi ya teman-teman. Terus bagaimana reaksi Anda? Tuliskan komentar Anda di bawah. Ya, sekian dan terima kasih. Salam sepak bola.